Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Somos Martín y Seque y en este canal, Escenas Dibujadas, Hablamos de películas, libros y discos mientras dibujamos en Krita. y esta noche toca. Hoy tenemos pelis y Upa. hoy tenemos The House, película animada. Espero que vos me sepas decir algo específico sobre el tipo de animación, porque yo intuyo que es o un slow motion, una forma animada de imitar el slow motion. Es del Ok. año 2022, como ya dije, creo, es de Netflix, y son tres historias diferentes que tienen como nexo una misma casa. Ujú. O se intuye que las tres historias sucedieron o en la misma casa o en una casa con la misma arquitectura. En la misma casa. Cada una de las historias está dirigida por un director diferente, eh, que te los voy a decir en un orden, no necesariamente, bueno, sí, en el orden específico. Emma de Swift es la del uno, la segunda es Nikki Lindroth von Barr y la tercera es Paloma Baeza. Perfecto. Muy bien, la primera empieza con la construcción de la casa, con sus primeros huéspedes, su diseñador. La segunda es de alguien que intentó restaurarla para poder venderla. Y la tercera es ya casi apocalíptica, con una inundación y la reconversión de la propia casa para poder sobrevivir, sobre todo los personajes que la habitan. Y por último, los personajes no son humanos, salvo en la primera de las historias, que parecen una especie de humanos hechos de trapo y hilos por todos lados, y parecen ocurrir la primera en el pasado, diría que siglo XIX, 1800 y pico, la segunda en una especie de presente, y la tercera en un futuro pseudo cercano, te diría yo. ¿Algo que agregar? No, me parece que estamos bien. Bueno. No me acuerdo si lo mencionaste, sí, o sea, todas las historias fueron escritas por la misma persona. Ah, no lo mencioné para nada. Para nada. Ok, Y esa persona no debería ser otra que Johannes Nilom. sí. Acá me figuran dos personas. Enda Welsh, que puede ser la que lo adaptó, y Historia de Johannes Nilon. Ujú. Continuó con cinematografía, Exacto, que a adelante. mí me gustó muchísimo, sé que a Ah, vos disculpa, también. disculpa. Sí, Había cómo no, cómo algo no. para agregar, como me lo preguntaste. El estilo de animación se llama animación cuadro por cuadro. Y cuando Cuadro por hablamos cuadro. de animación cuadro por cuadro, es una animación en la que todo lo que se ve en escena, salvando no que se utilice algún tipo de retoque digital, por ejemplo, me imagino yo para cosas como el agua o el aire, cosas por el Claro. estilo, no nubes, o lo que fuese, ¿no? Elementos por ahí un poco más difíciles de controlar, es realizado al mover eh, escena por escena, ¿no? A los personajes. Cada movimiento que vemos durante la película es un movimiento que se le tiene que realizar sobre los personajes para que vayan dando la fluidez, ¿no? O sea que es un trabajo muy costoso o engorroso, diría, ¿no? Por la cantidad de tiempo que le lleva a las personas que lo están animando. Absolutamente. Pero ha quedado maravilloso en este caso. A mí me gustó muchísimo, Ujú. sobre todo o casi exclusivamente por lo visual, así que por este mismo trabajo, me pareció una maravilla cada una de las tres historias, y eso que tienen muchísimos matices entre ellas, porque ni siquiera era la misma propuesta, sino que eligieron tres maneras diferentes de mostrar lo que querían mostrar. No diametralmente diferentes, porque de hecho todas compartían este cuadro por cuadro que decís, pero las historias, la forma de mostrar todo esto fue muy diferente, ¿sí? Ujú. Tratando de ir desmenuzando un poco por qué me gustó tanto, creo que hay una delicadeza máxima en los pequeños detalles. En la primera historia, creo que todo era de una especie de algodón, de tela, de tejido, que Sí. parecía manual, o sea, era manual por lo que veo. Este, pero si me decías que era digital imitando el manual, también te iba a creer. Me encanta que no, que sea manual, que haya, como digo yo, músculo atrás de todo esto. Se vio realmente bello y muy tierno. Si bien las historias generalmente eran tristes, para decirlo fácilmente, eran historias, sí, pesadas, tristes, oscuras, pero la forma de mostrarla era de mucha ternura, de mucho amor, de mucho corazón atrás de todo esto. No sé si coincidirás conmigo, ya tendrás tu espacio para volcarlo. La Sí, segunda, podemos eran hacerlo. ratones, en la segunda, eran ratones interactuando, o ratas, no sé si tenés algún otro término, Un rato, ¿eh? también con muchísima belleza, pero bueno, mucho más moderno. Como digo, esta ocurre en el presente, se veía más limpio, más digital, tal vez, digo yo, más tecnológico, porque básicamente se veía más claro, había como una calidad distinta, más limpio, acompañado quizás del salto temporal que pasa entre una historia y la otra. Claro. Y la tercera es también increíble, porque se nota toda la decadencia de una casa y del planeta entero. Ujú. Este,
diluvio, inundación, cambio climático, y en este caso eran gatos adaptándose justamente a eso, a ese planeta intentando sobrevivir. Quiero decir, si bien son ratones y gatos, eran totalmente humanos y hablaban y eran bípedos, ¿no? No estoy hablando de una historia de animales. En fin, eran gatos en este caso tratando de sobrevivir a todas esas dificultades y todo de nuevo era muy triste, más apagado, más sepia, si me permitís, y había mucho de apocalipsis en esa imagen. Ujú. Eh, Creo que encontraron la manera de volcar a lo visual el clima hasta histórico que trataban de contagiar en el espectador. Y yo quedé verdaderamente encantado con eso. No recuerdo movimientos de cámara, esto que yo siempre pido, pero no me molesta por el carácter digital que después de todo tenía esto, ¿sí? Digital. Bueno, sí, de slow motion, Ok, perdón, de cuadro por cuadro, perdón. ok, ok, entendí. Pero sí me cuesta, y ahora que lo pienso, cuesta más destacar el sonido. No me acuerdo. Sí había música acompañando, siempre generando los climas, pero nunca hubo, o yo no recuerdo que haya habido esto que yo siempre me busco, que es Hmm, que se genere un clima, que se genere una atmósfera, que me hagan parte como si yo estuviera con mis orejas ahí, escuchando el ambiente, siendo golpeado, escuchando el viento, no sé. No me pasó, pero bueno, es un pequeño lunar porque ya te digo, quedé maravillado con todo esto. entiendo. Ok, ok. Bueno, vamos a tu cinematografía. Vamos a mi cinematografía y solamente me queda más que llover con eh, aplausos a esta excelente producción de algo que es un estilo de animación que obviamente que ha ido quedando no en el correr de los tiempos, ha ido perdiendo sencillamente, no es por lo costoso, por lo difícil de producirlo y viste bueno que las Totalmente, empresas sí. eh, quieren quieren el dinero ante todo, quieren no poder tener su producción que sea algún elemento no, o sea, un éxito de taquilla. Y que bueno, lamentablemente este tipo de producciones no, como que tienen ese aire un poco lo onírico, lo extraño, no dejan de ser fascinantes, pero también desde algo que se siente bastante extraño, creería yo. Con lo cual ya no tienen demasiado espacio. Y hablando, bueno, ¿no? de lo que es esta oferta en particular, de lo que es The House, a mí me parece que, como bien vos decías, toda la película logra transmitirte un nivel de extrañeza, de mundos aparte, no todos y cada uno dentro de sus propios elementos, eh, que, bueno, demuestran el cuidado que hay que tener para poder reproducir algo así. Más allá de que yo te diría, o sea, en general me parece que una persona que le dedica tiempo al stop motion difícilmente haga algo que se vea feo, ¿no? Porque ya requiere tanto cuidado y tanta atención cada una de las cosas que creo que es solamente para gente apasionada, ¿no? Como que no hay otra manera de verlo, te diría. Fuera de me esté equivocando o no, lo que me interesa es que en esta película se notó constantemente, ¿no? Cada uno de los movimientos de los personajes, las situaciones, los lugares donde iban, donde, digamos, habitaban. Por ejemplo, me quedaba fascinado en la primera historia con cómo se veía el fuego en la chimenea, ¿no? De cómo se movía, eh, las imágenes, o sea, cómo jugaban con la luz y la oscuridad dentro de estos escenarios. O sea, considerar que eso también, ¿no? Es, qué sé yo, si esto se hubiese hecho de alguna manera en 3D, ¿no? Con tecnología de animación 3D, ¿no? Por ejemplo, y estuviesen imitando el aspecto de materiales físicos. Qué sé yo, agarrabas y ponías una cámara dentro del programa y decías, bueno, de acá viene la luz. Y mira todo esto y no sé cómo lo habrán hecho, pero a mí lo que me queda en claro es que todo está, ¿no? Constantemente siendo analizado y construido con una meticulosidad increíble. Entonces, nada, me encanta cómo está hecho, me parece increíble. Estoy agradecido de que hayan podido hacer esta película, aún hoy en estas épocas en las que, como decía, es un arte olvidado. Y el diseño, ¿no? O sea, que hay para con cada uno de los personajes en las diferentes historias. Me parece que realmente se distinguen mucho eh, en tonos. Qué sé yo, por ejemplo, la primera historia me parece como más cálida, por así decirlo, ¿no? Por los tonos de los colores, que son más suaves, algunos son como pastel, cosas por el estilo, y después, no, obviamente, lo que se va desarrollando con los personajes, pero eh, se me hace muy diferente a la historia como muy presente, muy actual y moderna del ratón, eh, ¿no? Que está renovando la casa y está buscando invitados y tiene que llamar
al banco para que le den los préstamos, qué sé yo, todas cosas muy actuales y se siente como actual en el tono de los colores, en la presentación en general. Me parece que eso, ¿no? Es constantemente te están transportando con su diseño visual a, a diferentes puntos y logrado de una manera excelente. Creo que podríamos pasar, ¿no?, toda una hora hablando de los pequeños detalles que tienen los personajes, cómo se mueven, el diseño de las ropas, los lugares donde viven. Es todo increíble. Lo es. Eh, y también tengo que decir que el sonido me pareció muy bien, si bien por ahí nos alejamos un poco de la música, que me gustó de todas maneras, pero tampoco tengo grandes detalles. Me gustaron mucho las voces, los personajes, o sea, las voces que eligieron para cada uno de los personajes. Tenían tonos como... Comienzo a escucharte con cierto lag. Ah, excelente, ok. Bueno, dame un segundo. Este... Pero sigue hablando tranquilo. ¿Estás seguro? Sí, pero... Sos vos el que graba. No, sí, ya lo sé, pero bueno. De todas maneras me gustaría que se escuche bien. Como decía, Sí. las voces me parece que se trabajaron muy bien, que son muy interesantes las personas que eligieron para cada una de las voces. Y también, ¿no?, sonidos como el fuego, las maderas, cada una de estas cosas que tienen que estar diseñadas a propósito, ¿no? Como en cualquier animación, ¿no?, que se precie. Y que tengo que decir que me convencieron completamente de los ambientes que estábamos visitando. Así que tengo que decir que tal vez ese haya sido su logro, ¿no? Hacernos creer constantemente que estamos en un ambiente natural que podía ser atravesado por seres vivos y producir todos esos sonidos de su vivienda usual. Y que además alcanzaban tonos bastante eh, extraños, como lo eran, por ejemplo, los constructores en la primera historia. Así que nada, voy a vos con actuación. Bien, estoy de acuerdo y agradezco los datos, porque sí es cierto, hace mucho que no veía este tipo de propuestas. Creo que desde Jack deben haberlas, pero yo no las he consumido para nada. Claro. Actuaciones. Como siempre, se me complica hablar de actuaciones por este carácter animado, o en este caso, cuadro por cuadro de los títeres. Pero también porque al ser títeres no había tampoco mucha gesticulación, muchos movimientos. El peso de la historia pasaba sobre todo por el escenario. El movimiento de los bichos nunca fue clave, más allá de insistir en que fueron hiper bellos e hiper bien hechos. Tampoco, como te decía, la gesticulación, porque eran bastante humanizados, o mejor dicho, bastante acotados en cuanto al porcentaje de cara que ocupaban el ojo, la boca, la parte más móvil, la parte más gestual. Entonces no veías grandes explosiones, grandes saltos, grandes arrestos de violencia o de movimientos extrovertidos especiales en las caras. Era más bien siempre un tono gris, una cosa de siempre, aparte, obviamente el carácter de las historias, como ya dijimos, eran grises, eran tristes, eran historias lentas y muy pausadas, con mucho, se tomaban mucho tiempo para todo, entonces uno no veía, no sé, como en los dibujos animados, no veías ojos explotando y caras convirtiéndose en bocas gigantescas gritando, no, para nada, parecían humanos comunes y corrientes viviendo sus vidas y respondiendo a lo que les pasaba. Las voces, como vos decías, eran excelentes, es lo único que puedo decir, eran voces humanas. No pasó esto que yo siempre recalco y me quejo cuando un mismo doblador hace 5 o 6 personajes, entonces le da características particulares a cada uno para diferenciar sus voces, y entonces eso los va alejando de ser voces humanas, pasan a ser caricaturas. O bueno, quizá hagan eso para que sean más graciosos, pero bueno, acá no funcionó, no sucedió. Me fijé si eran un personaje por actor de voz, pero así parecían. Las voces eran hiper creíbles, serias, graves, tristonas totalmente. Incluso si, no sé si en alguna película, en alguna de las 3 historias hubo una voz en off. En la primera me parece que había una voz en off que era la nena, la protagonista relatando lo que iba pasando. No me acuerdo ahora. Pero bueno, las voces supieron acompañar el clima, acompañar el ritmo que pedía la película, el color, si querés. Así que fue todo un gran equipo, se notó así. Y si querés como una pequeña crítica, podría decir que tal vez hubiera salido lindo que los ratones tengan una forma distinta de hablar y de interactuar entre ellos a la que tenían los gatos y a la que tenían los humanos de la primera historia, pero no sé, es una crítica al aire como para no ser solamente chupamedias de lo que hicieron acá. Te paso las actuaciones. Bueno, sí, como ya no un poco lo adelanté cuando hablé del sonido y demás, obviamente en su momento lo dije porque nada, me gustaba la claridad de las voces y cómo
cómo se sentían lo que expresaban, me parece que estaban bien elegidas y que hubo buenos trabajos para comunicarnos lo que eran, ¿no? Por momentos tópicos bastante eh, dolorosos, ¿no? Para lo que estaban atravesando los personajes. Así que nada, fue un gusto. Este otro ejemplo, no creo haber encontrado a nadie conocido, ya no me di cuenta. También sí, me parece que tenían, ¿no?, como un tono bastante de calma, como que había una cierta tranquilidad, aunque después no, cuando el momento lo meritaba caían en, en, Absolutamente. en el dolor, la tristeza, ¿no?, un poco la frustración y todas esas cosas, pero partían como de un registro muy tranquilo y muy eh, cálido, por así decirlo. Es muy apacible. Sí, daba gusto escuchar a todas estas voces, así que nada, me ayudaron en todo este proceso, ¿no?, de investigar y explorar estas historias tan tristes y fue, bueno, un gusto en ese sentido y no tengo para decir más, o sea, no creo que haya habido grandes quejas y simplemente tuvieron sus aciertos y para mí eso me basta en este caso. Voy a vos y pasamos a Bien, muy guión. bien, de nuevo estoy de acuerdo. Y guión, creo que las tres historias, aparentemente simples, estaban llenas de metáforas, de segundas lecturas que fácilmente se podían convertir, no sé si en críticas más profundas o en alusiones mucho más profundas. Y lo que recalco es que era bastante básico, o sea, era fácil entender lo que estaban queriendo decir. Eso me cayó muy bien, porque este carácter de ser lentas y de ser tranquilas eh, acompañaba esa segunda lectura. Hmm. Yo quedé muy conforme con lo que hicieron. Si bien se puede dividir en tres para analizar, creo que también se puede analizar como una pieza única, porque no es una antología de esas en las que cada historia parece un mundo paralelo, sino que hay cosas que se repetían en las tres y iban muy de la mano. Era casi la misma historia, era casi una sola historia dividida en tres tiempos, por así decirlo. Bueno, era eso, básicamente. El ritmo pausado y dulce era el mismo siempre, la búsqueda de alguna manera, también la búsqueda de los personajes principales, de alguna manera eran héroes que en algunos casos no terminaban de imponerse a su medio, como en la segunda historia, la del ratoncito, donde terminaba siendo contagiado, por así decirlo, por el contexto y se adaptaba a lo que lo tiraba hacia abajo o hacia lo más natural, en términos de instintos. Y en otros casos los protagonistas podían imponerse a sus problemas, pero siempre relegando muchísimo para poder conseguirlo, sacrificando nada menos que la vida de sus padres y la pérdida de todo el hogar, en el caso de la primera, y sacrificando la gran misión que parecía la misión de la vida de esta gatita y su modo de supervivencia, su modo de vida, en el caso de la tercera historia. A mí la primera me interesó muchísimo porque de alguna manera es la única que tiene algo de contexto. Es la historia más compuesta, si me lo permitís. Tiene un antes con la visita de otra familia, de otra rama de la misma familia que viene Ujú. a criticar por nuestra humildad y por nuestra sencillez. Entonces, como respuesta a eso, los padres se ven empujados a aceptar la mudanza en los términos absurdos que planteaba este arquitecto amigo de supuestamente de uno de los padres, que les obligaba a abandonar todas sus pertenencias por esta promesa de que en el nuevo hogar iban a tener lo mismo, iban a tener todo lo que necesitaran. Y bueno, ir a adaptarse justamente a los diseños de este artista misterioso. Y ahí empieza este problema que creería que es transversal a las tres historias. Este problema de adaptarse al contexto, habituarse y dejar fluir las cosas, a pesar de que un poco te incomoden, o enfrentarte con todo el problema con todo el dolor que implica enfrentarte. Aunque la causa es justa, muchas veces es más fácil dejar fluir. Como veíamos en The Last Duel, Ujú. siempre es más fácil dejar pasar las cosas y agachar la cabeza. Siempre tratar de imponerse a eso es muy problemático, más allá de que a veces sea la única forma posible de sobrevivir. Bueno, la nena con su hermanito se niegan a dejar que las cosas fluyan, buscan una casa primero en el sótano, terminan escapándose cuando ya es tarde para sus padres, convertidos en muebles, y ahí es una de esas metáforas tan perfectas como sencillas. Los padres convertidos en muebles de la casa. Ese guiño me encantó. Y el ratoncito tampoco acepta al principio dejar fluir, continúa llamando a este personaje misterioso que termina siendo su dentista, en un guiño que no termino de entender, y contándole que está por cerrar este negocio para explicarnos a todos nosotros la historia, para el que trabajaba mucho, no dejar que la casa se pudra, que es lo que parecía estar destinado a ser la casa, pudrirse en termitas y
y suciedad. Ujú. Ahí no me gustó que haya aparecido en un momento la policía para amenazarlo por esas llamadas al dentista. Siento que la policía funcionaba mejor, perdón, siento que la película funcionaba mejor sin ningún tipo de figura estatal o de autoridad, como en este caso, que estuvieron esos dos policías un ratito, no, no es que estuvo, en todas las películas hubo una figura de autoridad Sí. estatal. Supongo que puede funcionar como otra metáfora para darnos a entender que la autoridad está ahí para marcarte lo que no podés hacer, pero nunca para marcarte lo que otros no pueden hacer con vos, como esta familia que literalmente le usurpa la casa con él adentro. Este, una especie de crítica a eso, pero bueno, es una teoría que tiro al aire. Continúo. El ratón intenta con todos como todos los protagonistas de las historias de estas tres, sobreponerse a sus propios límites y a su naturaleza. Trata de ser trabajador, prolijo, serio, trata de ser un hombre de negocios, aun cuando todo lo que lo rodea se cae a pedazos, abundan los insectos, que es la única historia en la que hay insectos, porque la casa en las tres historias tiene presenta diferentes enemigos internos. Perdón, vuelvo. El ratón en un momento deja de remar contra la corriente y se vuelve parte de ella, como uno de los muebles de la historia anterior. Es uno más de estos otros ratones, de estos otros parásitos, y se lo ve sin alma, sin brillo, sin la personalidad llena de iniciativa que mostraba al principio, pero también se lo ve sin todo el estrés, sin todo el apuro, sin la crisis constante, porque al principio también es justo decirlo, al ratón no se lo ve tranquilo, se lo ve mal, se lo ve sufriendo todo Ujú. este trabajo que está haciendo. Entonces también hay algo de ambigüedad ahí en ese sacrificio. Quizás el ratón termina estando mejor después que en el principio, no sé, lo digo, después vos dirás qué pensás. Y la última, y perdón que sea tan largo, quizá mi favorita, otra vez la protagonista, en este caso un gato humanizado, remando justamente contra sus propios inquilinos que no le pagan, que le pagan con pescado, no le permiten arreglar las roturas de la casa, al no pagarle ella no puede arreglar la casa, y termina sin adaptarse eh, y sin volverse uno más de ellos, pero destruye la casa para por lo menos poder sobrevivir la inundación. Reconvierte la casa en este barco que la lleva a, y como te decía, la lleva a convertir la casa en un bote y sobrevivir. Así que pasamos con tu guión. Ok, perfecto. Bueno, sí, 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 o sea, me parece que en todas las historias hay por ahí un hilo que podríamos establecer. A mí me parece que no, que viene mucho de esto de las obsesiones, de cómo nos ven los demás y las cosas que queremos y que estamos dispuestos, no los precios que estamos dispuestos a pagar por las cosas que queremos. Eh, no, no siempre es tan directo, pero qué sé yo, no vemos que en la primera historia el padre se ve bastante afectado por los familiares de su esposa, eh, ¿no? Que parecieran estar constantemente criticando lo que hacen y dejan de hacer y la manera en la que viven, que les parece, ¿no? Como muy por debajo de lo que realmente ameritaba por ahí alguien de su descendencia, lo que fuese, ¿no? Estos detalles que nos hacen recaer en cómo nos ven los demás y qué queremos de nuestra vida, cuáles son nuestros objetivos y qué cosas estamos haciendo para lograr esto y aquello, ¿no? Em, a mí me parece que las historias están muy bien desarrolladas en pos de eso y siempre manteniendo un trasfondo lúgubre en el que las cosas tal vez se van de la mano para nuestros protagonistas. Realmente les cuesta por ahí terminar de entender lo que está pasando, por qué están pasando las cosas que se van dando. O sea, la primera historia termina con los padres de la niña transformados en muebles de la casa, ¿no? Elementos más del diseño que es alimentado por este arquitecto extraño y que de alguna manera nos está constantemente queriendo mantener una farsa o un circo alrededor de sus creaciones y la gente que vive y trabaja en la casa, ¿no? Así que eso, me parece que hay como imágenes bastante fuertes que hablan de las obsesiones que mantenemos. Si vamos a la segunda historia, por ahí sí es como vos decís, ¿no? Este ratón, nuestro protagonista, que está como constantemente queriendo aparentar, ¿no? Esa capacidad de hombre que se mantiene a sí mismo, que no necesita nada, que puede, ¿no? Realizar sus sueños, este, que con facilidad va a, a lograr levantar esta casa, ¿no? De su estado deplorable en el que ha quedado y realmente ofrecer algo eh, para quienes puedan venir a comprarla y que él necesita, ¿no? Porque en pos de esta idea que él tiene ha estado gastando sus bienes y realmente no le queda
no le queda mucho más para vivir, o sea, se tiró a la pileta, es Ujú. triunfar o perder Sus todo. bienes y su vida también, porque le dedica, vive Sí, 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 literalmente en la casa, exacto, sí, le da todo. en un sótano vacío y sucio en el que no tiene más que una cama. Ujú. Este, definitivamente, ¿no? O sea, de nuevo, nos habla de esas obsesiones que llevan a alguien a perderlo todo o a dejarlo todo en pos de tal vez intentar lograr algo y conseguir un poco de estatus o lo que fuese. Eh, de nuevo, siempre las obsesiones alrededor de la casa y sus diseños misteriosos, que tal vez, entre comillas, pierden un poco la magia, pero no el misterio o un poco este terror que generan. En la segunda historia, eh, quienes terminan quedándose con la casa parecen ser unos inquilinos forzosos, eh, ¿no? Que vienen de repente, empiezan a visitar al ratón mientras está haciendo una muestra de la casa para posibles compradores y eh, sin, sin realmente saberlo pareciera haberse topado con antiguos inquilinos de la casa o que de alguna manera siempre hubiesen merecido estar en esa casa, y particularmente no estas figuras, más allá de parecer o tener la apariencia externa y muy superficialmente de ratones, realmente vemos que están compuestos así como los escarabajos y los cien pies que Tenés razón. viésemos a lo largo de toda la casa y que es una plaga para él y que en un momento le dicen, nosotros siempre vivimos acá, siempre estuvimos Ujú. acá, esta es nuestra casa, ¿no? Y así es como toman control. Y por ahí haciendo una referencia también, qué sé yo, al olvido, al vacío de las cosas, cuando nadie habita una casa hay otras presencias ahí que toman control y no importa cuánto él la quiera renovar, siempre va a ser así, esto siempre va a terminar por ahí quedando en el vacío o siendo olvidada y nuevamente van a aparecer ellos para tomar control cuando nadie más la quiere. Que bueno, me parece súper tétrico y bien logrado porque esos inquilinos, como dije, tienen la apariencia eh, de ratones, pero realmente no lo son y los vuelve aún más inquietantes. Em, Fuera de esto y yendo hacia la última de las historias, ¿no? Esta muchacha que de nuevo también está obsesionada con la casa, en dejarla en un estado razonable para habitar, pero lo que hacemos de la historia es que todo este, digamos, apocalipsis, esta inundación es reciente, ¿no? No queda mucho más de lo que fue alguna vez la civilización moderna como nosotros la conocemos. Y, y me parece que, digamos, apunta muy bien, ¿no? De nuevo, esta obsesión de intentar mantener un módico por ahí de una vida normal en un mundo en el que ya no aplican las mismas reglas, en las que todo se perdió y ya no va a haber eh, nada más a lo cual aferrarse, ¿no? Esta muchacha quiere seguir pensando en un mundo en el que el dinero tiene una significancia, que Ujú. un hotel por ahí, qué sé yo, digamos, un hotel más paquete, un hotel lindo, puede atraer a gente cuando lo que están intentando hacer es luchar por su supervivencia, ¿no? O sea, que queda de nuestras vidas modernas y pulcras cuando llega al final y todo lo que conocíamos es destruido. Este, y bueno, qué sé yo, digamos, los límites a los que ella llega, ¿no? Al punto de distanciarse del resto del mundo simplemente porque no ven de la misma manera todo este proceso del apocalipsis. Este, y me parece que también no apunta a lo doloroso y a lo cambiante que es el mundo en el que vivimos y de nuevo estas obsesiones por intentar mantener las cosas de una manera controlada cuando ya sabemos que todo está constantemente cambiando y una velocidad cada vez más rápida, ¿no? Eh, Nuestras vidas no son las mismas que hace 10 años, con todas las cosas que han llegado a nosotros y no podemos detener ese paso del cambio, ese paso del tiempo. Aunque haya personas, ¿no?, que se obsesionan y te hablan de las tradiciones y el mundo como era antes, y ese mundo ya no existe. Ujú. Tu pasado Sí, ya no existe y me hace pensar en eh, esta película que vimos del muchacho mexicano, ahora no me sale el nombre, ya no estoy aquí. ya no estoy aquí, ¿no? Ese pasado al que él vuelve en cuestión de meses cambió por completo y dejó de existir. Y para esta chica te diría que, no, salvando las distancias, es lo mismo. Este mundo que alguna vez fue civilizado y comercial y todo se mantenía en pos de ciertas apariencias y ahora, bueno, tiene que mudarse a una existencia práctica, una existencia en la que hay que sobrevivir y que las cosas pasan a no tener otros valores y utilidades. Eh, Está bueno ver que ella era la conservadora en su historia, Ujú. lejos del progresismo
en el que nos gusta ver a nuestros héroes. definitivamente. Sí. Así que me parece que ambas historias, todas las historias, mejor dicho, perdón, eh, realmente logran de maneras muy diversas comunicar todos estos dolores y ansiedades que mucho tienen que ver con lo que logramos y no logramos como adultos, ¿no? Todos esos sueños perdidos y obsesiones y cambios en el mundo que muchas veces nos cuesta aceptar. Y me parece que nada, es una obra excelente, con mucho para absorber, que por ahí se escapa un poco, ¿no? Porque tampoco es que lo hace de una manera frontal. Me parece que son historias en las que uno podría encontrar muchos eh, diversos mensajes o puntos para recorrer. Y en este caso creo que me parece que son una buena idea decir se trata sobre obsesiones y las cosas que estamos dispuestos a perder en el camino. Sí, estoy muy de acuerdo con tu lectura y mientras hablaba pensaba en que este ratoncito era un hijo sano del capitalismo, digamos, básicamente. Así que no sé si fue tan problemático el final ahí. O sea, él termina estando con los verdaderos dueños de la casa y viviendo con ellos. Ni siquiera se fue, no los prendió fuego, Ujú. no hubo muerte, sino que hubo una aceptación del otro. De nuevo, al ratón se le va el color de ojo, se le va todo toda la alegría, todo su objetivo vital. Pero no termina de ser triste ese final, por lo menos para mí. Porque, o sea, sí termina siendo triste, pero no tan trágico. ¿Se Claro, entiende? entiendo, sí. Bien. Significa un cambio, ¿no? Un cambio rotundo, tal vez en una dirección inesperada. Aceptar, ¿no? También esa derrota de, como te digo, del mundo adulto en el que vivimos y que se espera haber logrado ciertas cosas y que no siempre, no siempre se logran, o te diría la mayoría de las veces no se logran, ¿no? Definitivamente quiero ver más sobre los creadores de esto y hay mucho por lo que veo. Así que vamos a seguir con esta gente en algún Excelente, momento, excelente. supongo. Yo le voy a dar un 8.6 a esta película, que me hizo muy feliz y espero volver a encontrar este tipo de gemas por ahí. Muy bien. Yo le voy a dar un, te diría que un, un 8.4. No, me parece Ah, una mira vos, excelente y muy disfrutable película. lo es. Eh, Por ahí también, o sea, es que esto que te digo, ¿no? El mensaje por ahí es más tranquilo, más para sentarte y como rumiarlo, ¿no? Como estar absorbiendo por momentos. Y también por ahí diría, bueno, le falta por ahí un impacto un poco más intenso. Es una película, digamos, que eh, te lleva, ¿no? Te deja caer en situaciones muy tristes y hay mucho para absorber, pero no es una película con demasiadas intensidades. Entonces por ahí a mí cuando más me terminan gustando es cuando, digamos, me arrastra, ¿no? Por todo un panorama de emociones y sensaciones que terminan como sintiéndose un golpe a la cara, tal vez. De Ujú. nuevo, nada que sea malo, no me parece una excelente película para disfrutar y en un estilo de animación que yo aprecio muchísimo. Eh, Así que nada, quien quiera que la vea, está en Netflix, fácil de acceder, no como otras cosas que hemos visto acá Totalmente, y que veremos, y que veremos. por suerte. Y hablando de que veremos, primero te cuento que es la primera película larga, perdón, la tercera película que esta persona saca como escritor. Ujú. Las dos anteriores fue también director. En esta no fue el director, pero sí fue el escritor, así que tiene mucho por delante, por lo que veo. Mira, Y te cuento también que se nos contame. viene Coda como películas, Coda del 2021 y The Innocent del 2021, si no me equivoco, no me fijé bien. Creo Sí, que del sí. 2021. Ujú. Sí, sí. También se nos viene La Suerte Pequeña de Claudia Piñeiro como libro, es un libro. Y de música se viene Venus and Mars del grupo Wings, el grupo de McCartney. Exacto, Esas son las prosonante. futuras hazañas. Excelente, y como siempre, un gusto. Como siempre, te sé que un gusto para vos y nos vemos el lunes que viene. Hasta la próxima. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Si les gustó, les pedimos que nos ayuden comentando si están de acuerdo con lo que dijimos o no, o proponiendo pelis, libros o discos para que revisemos más adelante. Y muchas gracias por haber llegado hasta acá. Les mandamos un fuerte abrazo.